Y entonces, el día del golpe, yo hago dos dibujos de dos morsas con las caras muy parecidas a las de Onganía, con bigotes. Y una morsa le decía a la otra, al fin tenemos un buen gobierno. Ese dibujo me costó a mí el cierre de Tía Vicenta. La noche del golpe, yo llegué de la facultad a la casa de gobierno y parecía que había un golpe. Y ahí inmediatamente con unos amigos, con Gustavo Soler, con Jorge Garland, estaba en la aduana Jorge, se nos ocurrió ir a buscar armas a la aduana. Trajimos algunas pequeñas cosas, pero pocas cosas. Queríamos resistir. Había un grupo que quería resistir, entre ellos estaba yo. Bueno, toda la noche del golpe, toda la parte histórica está tomada, está el diálogo de Alzogaray con mi padre, eso está en todos los libros. Y la parte mía fue que yo en realidad quería matarlo a Alzogaray. Y de hecho le dije a mi padre si lo matábamos a Alzogaray. Por supuesto que mi padre no me contestó nada y yo por ahí le pedí el revólver a un amigo que era Horacio Costa y no me lo quiso dar y bueno, y ahí tuve un entredicho con Julio Alzogaray y le dije que era un traidor y demás. Y parece que eso quedó ahí como un pequeño enfrentamiento de una persona joven que pensaba que había que jugarse esa noche. Éramos pocos en realidad y mi padre era pacifista y era gandiano y no quiso derramar una gota de sangre argentina esa noche. Pero nosotros éramos jóvenes y románticos y quizá, bueno, esbozamos otro pequeño camino que no se dio. Hace unos pocos días, en General Roca, Ernesto Sábato dijo a la prensa: ¿sabe qué tendrían que hacer los militares después de ese desastre final que estamos presenciando? Ir en procesión hasta la casa del doctor Ilia para pedirle perdón por lo que hicieron. El mensaje de Sábato me ha llevado a escribirle estas líneas que pretenden condensar mi pedido de perdón por la acción realizada en 1966. Al regresar, en Vida y Vuelta. El pueblo a veces es rehén de los medios de comunicación, rehén de su propia inercia y no defiende sus banderas. Y a veces no se da cuenta en el momento quién lo está gobernando. Yo sola, enamorada de ti, sola, sola, no sé. Tu pelo teñido 3 veces más fuerte. Estás viendo Vida y Vuelta. Se había creado una sensación, subrayo una sensación, en muchos sectores, inclusive en sectores intelectuales, ¿no es cierto?, de que el gobierno de Ilia era un gobierno inepto, que era un gobierno incapaz de tomar decisiones, que la Argentina estaba quedándose atrás en el campo de la modernización, y este era otro argumento, ¿no es cierto? Es decir, era otro argumento que básicamente se planteaba. Entonces yo creo que estos fueron los dos argumentos. Uno decía, bueno, era el atraso del país. 2, que Ilia no iba a poder evitar un nuevo retorno al peronismo. Y me parece que esos fueron los dos factores, ¿no? Sobre todo cuando uno relee la prensa de la época, los diarios, la revista Primera Plana, lo que se decía, la revista El Príncipe, que era una revista política en esa época, estos aparecían como los argumentos. Claro, lógicamente, con las cosas que pasaban en la Argentina de los 60 para adelante, esos argumentos nos parecen razonables. Pero lo que uno tiene que hacer el esfuerzo es ponerse en la época para tratar de entenderlo. Sé que el jefe de granaderos a caballo, pero no de Elías, sino un muchacho Rodrigáñez, le ofreció a mi padre los 36 granaderos que estaban a su mando para resistir y mi padre dijo que no quería derramar sangre de gente joven. Y también sé
y me consta, y eso lo podrá usted constatar seguramente con el general Castro Sánchez, que la idea era, sabiendo de este golpe, mudar el gobierno a Rosario y resistir en el segundo cuerpo de ejército. O sea, tratar de resistir y de ganarle a este conjunto de oficiales de la caballería que encabezaba Lanusse y que de todas maneras detrás de él estaba Álvaro Alzogaray. Sé que eso tampoco se dio porque el general Caro lo hizo bajar Pistarini, el general Caro bajó y lo pusieron preso y no hubo la oportunidad de que se trasladara el gobierno a Rosario. Pero la idea de Ilia era resistir. El 20 de junio de ese año fue un enorme acto, un gran acto en Rosario, el Día de la Bandera, y mi padre fue allá a ultimar los detalles del traslado del gobierno a Rosario, al segundo cuerpo de ejército y a Rosario para resistir. Bueno, ¿Fue el de la gestación del golpe? Pero por supuesto que lo supo. Ilia no era un ingenuo. Ilia era un hombre que estaba, si bien sobrevolaba el mundo, estaba con los pies muy en la tierra también. Era una rara avis. Por supuesto que supo del golpe. Supo del golpe y trató de contrarrestarlo, pero ahí pasó algo, nunca me enteré. Mire que yo con memoria oral, que he hablado con mucha gente, quizá haya habido una traición, por lo cual no digo que traicionó Caro en bajar, no, pero alguna traición, algo se deslizó ahí. Y entonces no se pudo llevar a cabo, porque si no, quizá hubiera sido muy interesante que el gobierno ganara o perdiera militarmente esta afrenta de los militares. Quizá lo podrían haber ganado. El ejército no estaba con ellos, la totalidad del ejército, era un grupo del ejército, sí, pero la totalidad de la oficialidad no estaba con el golpe. Y el pueblo argentino, que muchos dicen por qué no lo salió a defender, bueno, en los innumerables golpes que hemos visto, el pueblo argentino a veces se queda en su casa, tantas veces se queda en su casa, casi se quedó con Perón en su casa también. El pueblo a veces se rehén de los medios de comunicación, rehén de su propia inercia y no defiende sus banderas. Y a veces no se da cuenta en el momento quién lo está gobernando. A Ilia no tuvieron tiempo de conocerlo, sobre todo creo que no tuvieron tiempo de conocerlo, que él decía, me hubiera gustado estar más tiempo en el gobierno para poder tener un diálogo más sincero con los sindicalistas. Pero el sindicalismo está tomado por el peronismo, ¿no? Mi agradecimiento por la lección que usted me dio. Mi admiración a usted, en quien reconozco a uno de los demócratas más auténticos y uno de los hombres de principios más firmes de nuestro país. Quiero confesarle que de usted hacia mí solo espero su perdón y que de mí hacia usted le deseo todo el bien que el destino le pueda deparar. Saludo a usted con toda consideración y respeto, Coronel Luis Perlinger. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie.
Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. Chavales, que vais a caer, hombre. Hola, ¿cómo está? Ven, pero hombre, ¿qué hacéis aquí? Fuera. Preciosa. Es una cosa preciosa. Habré visto ¡Es de pistoleros! Es una película más bonita. ¡Limpio! Que sí, es una cosa divina. Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. El precio de la entrada será de 1 peseta para los mayores y 2 reales los menores. Tomás, ¿qué pasa? A ver si lo hace mejor. Pues es magnífica, magnífica, ¿eh? Oiga, a ver si prendemos fuego, ¿eh? Cuidado con el brazalito.
productor y los realizadores de esta película no han querido presentarla sin hacer antes una advertencia. Se trata de la historia del doctor Frankenstein, un hombre de ciencia que intentó crear un ser vivo sin pensar que eso solo puede hacerlo Dios. Es una de las historias más extrañas que hemos oído. Trata de los grandes misterios de la